Eres un ninja, pero en el mundo Pokémon. Descubre un universo paralelo donde Naruto y Pokémon son uno en Pokémon Shinobi. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy vengo con un juego muy interesante que seguro que muchos lleváis tiempo buscando, sobre todo si sois fans del mundo de Naruto. Seguro que alguna vez has pensado, ¿qué pasaría si el universo de Naruto fuera del estilo Pokémon? Los ninjas serían entrenadores y en vez de mejorar tus habilidades, tendrías que mejorar a tus Pokémon. Por suerte no tenemos que imaginarlo, ya que Pokémon Shinobi trata sobre ese mundo de Naruto si tuvieran Pokémon. Pokémon Shinobi es un fangame en español todavía en beta creado por Drekat. Actualmente contaremos con una segunda actualización con más contenido, además de ciudades y zonas por explorar, inspiradas en el mundo de Naruto, que es lo mejor de todo. Me gustaría dar las gracias a Drekat, que en su momento me informó sobre su fangame y sí, por fin tenemos una segunda actualización ya disponible y tenía que traerla. Si conoces algún juego que no haya traído al canal o si tienes tu propio juego y quieres una review, puedes contactar conmigo mediante Discord, Twitter o email, e incluso poder dejarlo en los comentarios que también os voy leyendo. Y bueno, antes de nada, este juego se podrá jugar desde PC o Android. Si lo vais a jugar por Android tendréis un link aquí arriba a la derecha donde explico cómo podéis jugar este y otros juegos. Más fácil imposible. Aunque también os aviso de que el juego en sí va un poco lagueado en PC, así que no quiero imaginar en Android. Esto es algo que, como diré, más adelante tendrán que mejorar. Si te gustan este tipo de juegos de Pokémon, suscríbete con la campanita, ya que así podrás estar al tanto de todas las novedades, además de otros juegazos que ya tengo por el canal. Tampoco olvides dejar un buen like, que así sabré que os gustan estas reviews. Si llegamos al menos a 400 likes, habrá más sorpresitas, ¿eh? También puedes verme por Twitch haciendo directos, además de contenido en Facebook, Instagram y Twitter, incluso TikTok. Tienes todas mis redes sociales en la descripción. Pero bueno, que vosotros queréis saber de qué va Pokémon Shinobi y yo aquí enrollándome. Realmente no sé si es Shinobi o Shinobi, pero me hace más gracia decir Shinobi. Así que lo llamaré Shinobi. Sé que es Shinobi seguramente, ¿vale? O sea, 10 de 10 va a ser Shinobi. No es que lo digo mal, es que me hace más gracia Shinobi, pero bueno, vosotros me entendéis. Pokémon Shinobi es un juego de Pokémon en español creado por Degel. Actualmente aún es una segunda beta, pero con nueva historia y región. Supongo que como es una beta no encontraremos gran parte de la historia, pero sí ya tenemos avances de las actualizaciones, sobre todo en su Twitter, así que estaros atentos. Empecemos con los Pokémon, ya que tendremos muchas novedades. Para empezar tendremos Pokémon desde la primera generación hasta la séptima generación, por lo menos que se vean en el juego, aunque puede que encontremos algunos de la octava. Encontraremos 3 Fakemon nuevos que serían los iniciales, con sus propias evoluciones, aunque solo encontraremos estos Fakemon, así que si los odias, puedes ignorarlo, y ya está, no es tan difícil. Las mecánicas y habilidades serán de la séptima generación, aunque no hay demasiada información en este aspecto, sí que lo imagino, ya que será un Pokémon esencial de las últimas generaciones. Y sí, maníacos, nuestro Pokémon nos seguirá en todo momento, por lo que veremos a nuestro pequeño compañero siguiéndonos. Os hace ilusión y yo os lo digo, por si no estáis prestando atención al vídeo de fondo, pero sí, nos seguirá nuestro Pokémon. Y bueno, lo mejor de todo, sí, son los gráficos, ya que están inspirados en la quinta generación y quedan perfectos. Se han modificado tanto gráficos exteriores como interiores, además de localizaciones muy llamativas que en general combinan muy bien con la temática. Los sprites también se han modificado, ahora veremos a todos los personajes con estilo blanco y negro. Encontrarás a otros ninjas y entrenadores que usarán toda su fuerza para derrotarte, por lo que sí, va a ser una gran opción jugar este juego. También se ha actualizado la música de los mapas y batallas, por lo que podremos sentir mucho más los cambios que tenemos en la aventura. Lo mejor es que se irán incluyendo una gran cantidad de gimnasios, por lo que habrá que ver las próximas actualizaciones para derrotar a todos los líderes ninja que encontremos. En general tiene muy buena pinta y sinceramente es un juego que sigue siendo actualizado y podría ser una de las grandes novedades para estos próximos meses. Algo muy llamativo es que encontraremos un sistema de misiones, por lo que muchos de los personajes que encontremos podrían tener misiones importantes, además de sorpresitas, por lo que ofrece una gran variedad de funciones cuando hagamos la aventura. No hará falta que lo hagas todo corriendo. Y ahora toca la historia, aunque yo creo que ya te lo imaginas, mucho Naruto y mucho Pokémon.
Eres un joven entrenador ninja que sale de la aldea de Naruto. Te encuentras en la misma línea temporal que Boruto, aunque todo será muy diferente. Para defender a tu poblado vas a tener que realizar misiones, conseguir todos los Pokémon y luchar contra los entrenadores que encuentres en tu camino. Solo de esa forma podrás ser un maestro ninja Pokémon. Creo que sí, es el momento de comentar un poco el juego con mi opinión personal. Sé que tú tendrás la tuya, así que comenta y así podré conocer un poco mejor qué es lo que pensáis y daros corazón. Porque sinceramente, a mí es verdad que Naruto no es que me encante, me gustaba en su momento, pero oye, es algo llamativo poder revivir un poquito Naruto y encima, pues con Pokémon también. Empezaré diciendo que sí, el juego es una segunda beta, por lo que tampoco vamos a tener una gran historia por delante. Eso queda claro. Lo que veremos será un primer vistazo a Pokémon Shinobi. Una idea muy original para jugar Pokémon que seguro alguna vez habías imaginado, pero con estilo Naruto. Los gráficos y eventos son lo mejor, ya que tanto los protagonistas, los Pokémon e incluso los exteriores quedan perfectos. No soy muy fan de los sprites de quinta generación, pero aún así me gusta cómo quedan en los personajes. He de decir algo, y es la mala optimización del juego, que se nota sobre todo en las ciudades, ya que hay mucho detalle, ya ocurría en la primera beta y también ocurre en esta segunda. Creo que si recibo una actualización irá mucho mejor en PC y Android por igual, ya que es un error que puede quitarte ganas de jugar. No sé sinceramente cómo podrán solucionarlo, pero sí es verdad que las ciudades las han hecho demasiado grandes, te cargan muchas cosas y hasta en ordenador a veces te va lag, luego sales de la ciudad y te va perfecto. Pero ese primer momento es que no puedes jugar. Y bueno, en general me gustó, desde un primer momento te muestran a personajes como Boruto, que será como uno de nuestros rivales, algo que me pareció bastante original. Los personajes se presentan muy bien en los primeros minutos de juego, por ello no me costó demasiado entender la historia y avanzar, que yo creo que es algo importante y encima está en español. Que hayan pensado en el universo de Naruto, que de por sí es muy grande, unido al de Pokémon, se me hace muy interesante, ya que es uno de los pocos que realmente nos lleva a ese mundo, pero con el sistema de juego de Pokémon. Y bueno, como siempre, darle mucho apoyo al creador, ya que se nota el trabajazo realizado, y espero ver pronto nuevas actualizaciones de Pokémon Shinobi, ya que tiene mucho futuro y no está abandonado. Yo lo único que pediría es algo de optimización en esos sitios, tanto para los que jugamos en PC como los que juguéis en Android, podamos disfrutar 100% del juego, ya que es algo que sí es verdad que te quita un poco la experiencia, ya que va un poco a tirones y es como, joder, es verdad que a veces se puede mejorar, ¿vale? Yo solamente pediría mejorar en ese aspecto, porque el resto está chulísimo. Si ya lo has jugado, deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. Incluso comenta si quieres que traiga otro juegazos de Pokémon para el canal. Como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte, no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y sí, ya me voy. ¡Un saludo!